Entonces a veces juntan 3 o 4, ¿no? 3 o 4 concentrados y le ponen. ¿Ya? Porque en realidad es un plasma rico en plaquetas, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso le decía que actualmente en los bancos de sangre ya no se pone sangre total, ya eso no existe. Al paciente siempre le tienes que poner el componente que necesita. Necesita plasma, plasma fresco, necesita plaquetas, necesita glóbulos rojos si está anémico, ¿no? Solamente se le pone el componente que necesita y los otros componentes se guardan para otros pacientes. Sería un desperdicio que se ponga sangre total a todos los pacientes, ¿no es cierto? Claro, se desperdiciarían todos los componentes, ¿ya? ¿Cuál? Ya, entonces miren, acá hay un paso más que faltaba. ¿Se acuerdan del plasma fresco congelado? A ver, faltaba un paso más. El plasma fresco congelado, ¿se acuerdan? ¿Cómo se obtenía? Ajá, antes de las 6 horas, ¿no es cierto? Antes de las 6 horas. Ya. ¿Tiene plaquetas o no tiene plaquetas el plasma fresco congelado? ¿Ah? No, ya no tiene plaquetas, claro, porque las plaquetas se fueron acá, ¿no? El plasma fresco congelado viene de la parte superior, que ya no tiene plaquetas. Lo que queremos ahí es los factores de la coagulación. Factores de la coagulación. Si los centrifugas antes de las 6 horas, tiene todos los factores de la coagulación. Pero este plasma fresco congelado, a su vez, lo podemos someter a un proceso que se llama de crioprecipitación. Crioprecipitación. ¿Cómo se hace eso? Se congela, este plasma fresco congelado se congela a menos 70 grados. Ya no es a menos 5, a menos 10 grados, sino ya es una congelación mayor, a una temperatura mucho más baja, menos 70 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar a esta temperatura? A esta temperatura van a precipitar básicamente el factor 8 y el fibrinógeno. Se forman como algodoncito blanco, se ve. Como precipita acá, precipita por ese frío tan intenso, precipita esos factores. Por eso se llama crioprecipitado, porque precipita en frío, ¿de acuerdo? Y vas a ver ahí como un algodoncito, como hilos acá. Ese es el factor 8 y el fibrinógeno. Entonces, ¿y en qué casos vamos a utilizar esto? En casos de hemofilia, básicamente, en casos de hemofilia. Ustedes saben que la hemofilia es un trastorno genético, ¿no? Donde la persona nace sin factor 8. ¿De acuerdo? No tiene factor 8. Entonces, como no tiene factor 8, entonces siempre va a estar esta persona propensa a sufrir hemorragias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar colocándole cada cierto tiempo factor 8. Factor 8. Pero el factor 8 que viene en ampollas es carísimo, carísimo, carísimo. Es carísimo. Cada ampolla de factor 8 creo que cuesta más de 1.000 soles cada ampolla. Entonces, ¿qué otra alternativa hay? A estos pacientes se les puede poner crioprecipitado. Crioprecipitado, porque este componente es rico en factor 8. ¿Ya? Y lo que queda es plasma residual. ¿Ya? Este sí ya no tiene factores de la coagulación. Ya no tiene, ahí sí ya nada. Y este plasma residual tranquilamente se puede usar en pacientes que están, como le decía, con shock hipovolémico. Para dar volumen, el plasma residual es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Ok? Ya, entonces, en resumen, ¿no? En resumen, para que quede claro, cuando centrifugamos la bolsa de sangre, de acá sacamos, la parte de abajo sacamos glóbulos rojos, va un componente. De la parte inferior del plasma sacamos el segundo componente, que es plasma rico en plaquetas o concentrado plaquetario. De la parte superior del plasma, ¿qué sacamos? El plasma pobre en plaquetas, que a su vez
Si lo congelamos antes de las 6 horas, será plasma fresco congelado, ¿no? Menos de 6 horas. Y si nos pasamos de las 6 horas, será plasma congelado. Este ya queda así nomás. Ya queda así nomás. Pero el plasma fresco congelado, a su vez, si lo sometemos a una congelación mayor de menos 70 grados, ¿qué cosa podemos obtener? Crioprecipitado. Y lo que sobra es el plasma residual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esos son todos los componentes que podemos sacar de una unidad de sangre. Mira, ¿cuántos componentes salen? 7 componentes en total. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos ahora del hematocrito. Hablemos del hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de los elementos formes con respecto al volumen total de sangre. O sea, ya dijimos que en este caso es 45%, ¿no? ¿Se incluye también el Baficot? Bueno, sí, también incluimos el Baficot, que es glóbulos blancos y plaquetas, pero fíjense que el 98.5% de hematocrito está constituido por los glóbulos rojos, ¿ya? Por los glóbulos rojos. Bueno, vamos a ver ahora, esas son generalidades de la sangre. Vamos a ver ahora lo que es la hematopoiesis. ¿De acuerdo? Hematopoiesis. ¿Qué cosa es hematopoiesis? Hemato es sangre, poiesis, formación. La hematopoiesis es el proceso de formación de la sangre, ¿ya? Y hay que recordar que todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todos provienen de una célula troncal, célula madre, ¿no? Stem cell también se llama, ¿no? Célula troncal o stem cell, ¿no? Que es una célula que tiene la capacidad de poder dar origen a cualquier elemento de la sangre, a cualquier elemento de la sangre. Se puede transformar en cualquiera, ¿ya? Es un proceso complejo donde involucra gran reproducción, proliferación celular, ¿no? Se estima más o menos que gracias a este proceso se produce 1 trillón de células en 24 horas. ¿Ya? Y luego viene la diferenciación. La diferenciación es cuando ya cada línea celular se independiza y genera un solo tipo de célula. Es decir, es una diferenciación con el compromiso de un linaje celular. Un linaje. O sea, hay muchos linajes celulares ahí. Ya. Pero, ¿qué significa una célula madre hematopoyética? La célula, bueno, siempre que decimos célula madre es aquella que da origen a 2 células hijas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con la célula madre cuando se divide? Por ejemplo, en una mitosis. En una mitosis, la célula madre se divide en 2 células hijas. ¿Y qué pasó con la célula madre? Desaparece. No, desaparece porque ya se dividió. ¿Ya? Pero en este caso, la célula madre hematopoyética tiene una característica adicional. ¿Cuál es? Que no desaparece. No desaparece, se autorrenueva. O sea, además que da origen a células hijas, ella misma se autorrenueva. O sea, se perpetúa y no desaparece. ¿Ya? No desaparece. Entonces, en una mitosis o en una meiosis, no, cualquiera que sea, la célula madre desaparece porque ya se divide. En una mitosis da origen a 2 células hijas. En una meiosis da origen a ¿cuántas células? A 4, ¿no es cierto? Pero igual, que son los gametos, ¿no? Pero igual la célula madre desaparece. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de células madres con capacidad de autorrenovación, por ejemplo, cuando se produce la fecundación del espermatozoide con el óvulo, se forma el huevo o cigote, y este da origen a el estadio de 2 células, 4 células, 18 células. Hasta cuando tiene 32 células, todavía podemos decir que son células totipotenciales, con capacidad de autorrenovación y con la capacidad de dar origen a cualquier célula del cuerpo. Cualquier célula del cuerpo
No solo célula de la sangre, puede ser de la piel, del tubo digestivo, del aparato respiratorio, del sistema nervioso, de cualquiera. Entonces, esa es una célula totipotencial, ¿ya? Que son las células del embrión que está en formación hasta el estadio de 32 células. Pero cuando ya pasa a ser mórula, blástula, ¿no? Cuando ya se diferencia en citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto, ya no son células totipotenciales, sino son pluripotenciales. Pluripotenciales, porque de aquí ya las células que yo coja, dependiendo del lugar, ya no van a dar origen a cualquier tipo de célula, sino ya solamente a determinados tejidos, aparatos o sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ectodermo. Una célula del ectodermo podrá dar origen solamente a células, por ejemplo, células nerviosas, células de la piel, ¿no es cierto? Pero si quiero dar origen a células del tubo digestivo, ya el ectodermo ya no puede hacer eso, sino por ejemplo el endodermo, ¿no? El endodermo. Entonces esas células ya no son totipotenciales, son pluripotenciales, pero solamente dan origen a ciertos tipos celulares, ¿ya? Entonces la célula madre progenitora se caracteriza porque se divide en células hijas que son su progenie, ¿no? Su progenie. Pero además de eso, mira, la célula madre, además de dar origen a células progenitoras, tiene otra capacidad, que es la autorrenovación. O sea, la célula en este proceso no desaparece, sino que antes de hacer esto se autorrenueva para perpetuarse. Esto solamente lo tiene la célula madre. La célula progenitora ya no tiene esa capacidad de autorrenovación, ya no la tiene. ¿Ya? Solamente la célula madre totipotencial. ¿Ya? Entonces hay tipos de célula madre, ¿no? La célula madre totipotencial, ¿cuál es? La que estaba en la etapa embrionaria hasta el estadio de 32 células. ¿A qué células o tejidos puede dar origen? A todos, a cualquier célula del cuerpo. Pero cuando ya se transforma en otra célula, da origen a célula pluripotencial. La célula pluripotencial, por ejemplo, una célula, digamos, del ectodermo. Una célula del ectodermo, ¿a qué células da origen? A muchas, por ejemplo, células del tejido nervioso, ¿no? Células de la piel, por ejemplo. Pero ya no puede dar a todas. No da origen a todas. La multipotencial, por ejemplo, correspondería a la stem cell de la médula ósea, la que da origen a las células de la sangre. Esa sería multipotencial. ¿Por qué? Porque da origen a varios tipos de células. Por ejemplo, da origen a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero nada más. Solo eso, células de la sangre, nada más. ¿Ya? La oligopotencial es aquella que ya solamente da origen, por ejemplo, una célula mieloide dentro de la médula ósea. La célula mieloide da origen solamente pues a glóbulos blancos, eritrocitos y plaquetas, pero no da origen a linfocitos. ¿Ya? Y la unipotencial solamente da origen a un tipo celular. Por ejemplo, sería el mieloblasto, también de la médula ósea. El mieloblasto solamente da origen a glóbulos blancos, granulocitos, nada más. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de célula madre, dependiendo de su capacidad para diferenciarse en otros tipos celulares. ¿Ya? Entonces, la totipotencial, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La que está acá en el estadio de mórula y puede dar origen ¿a qué tipo de células? A todas. Por eso que a partir de acá se forman pues células, a todas las células del ser, ¿no? Nerviosas, musculares, tubo digestivo, a todo.
¿Ok? ¿Está claro? La pluripotencial, ¿cuál era? Pienso para el último reto. La célula pluripotencial, que ya no pueden originar a todo un organismo. Ya no. Origina sí varios tipos de tejidos, pero ya no todos. ¿No es así? Por ejemplo, las células del trofoblasto dan origen a los anexos embrionarios, la placenta, por ejemplo, ¿no? Y el epiblasto a los tejidos embrionarios. Pero una célula del epiblasto no puede dar origen pues a la amnios, a la placenta, ya no. Ya no. Hasta que ni Neymar ¿De acuerdo? ¿Y la multipotencial cuál es? La multipotencial es la que da origen a varios. Por ejemplo, una célula del ectodermo puede dar origen solo a células de la piel, del tejido nervioso. Una célula del mesodermo, ¿a quién da origen? A los músculos, a la sangre, a los riñones. Una célula del endodermo, al páncreas, a los pulmones, a la glándula tiroides, por ejemplo. ¿Ya? Solamente esos, ¿no? Entonces, la célula madre hematopoyética, la stem cell, ¿qué tipo de célula madre es? Multipotencial. La célula madre hematopoyética, la que da origen a la sangre, la que está en la médula ósea. ¿Qué tipo de célula madre es? Múltiple. ¿Ah? Muy bien, así es multipotencial. Es multipotencial. Ya da origen a varios tipos de células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces es una célula multipotencial mesodérmica. La que da origen a la sangre es mesodérmica. ¿Ya? Se localiza en el mesodermo. ¿Ya? Ahí está. Esta es nuestra célula madre multipotencial, stem cell, ¿no es cierto? Ya, multipotencial. Tiene capacidad de autorrenovación, de mitosis, pero no tiene diferenciación. Y cuando da origen a la siguiente generación, que son las células progenitoras, estas ya van perdiendo su capacidad de diferenciación. La autorrenovación todavía más o menos la tienen y van ganando en mitosis, o sea, se van reproduciendo más aceleradamente. Acá tenemos las unidades formadoras de colonias linfomonocíticas que se diferencian a su vez en linfoides y mieloides. Y de ahí tenemos las unidades formadoras de colonias para cada tipo de leucocitos, para los megacariocitos y para los eritrocitos. Y a partir de acá se forman las células precursoras. Las células precursoras ya, mira, ya van perdiendo su capacidad de autorrenovación. Ya no tienen autorrenovación, tienen una gran capacidad de mitosis. ¿Ya? Estos son las células precursoras que ya solamente se diferencian en un solo tipo de célula. Por ejemplo, el eritroblasto solamente da origen a eritrocitos. El megacarioplasto solamente plaquetas. El mieloblasto solamente da origen a neutrófilos, y así. ¿Ya? Solamente ya a un solo tipo de célula. ¿De acuerdo? La stem cell es una célula entonces que tiene capacidad de proliferación y tiene autorrenovación. Ya lo hemos visto. Tiene una tercera característica, que es se encuentra en un estado quiescente. La célula madre hematopoyética es una célula que se encuentra en un estado quiescente. ¿Qué significa eso? Ustedes ya han llevado biología, ¿no? ¿O no? Ya no vean que no, porque biología ya han debido llevar. ¿O no? Sí. Entonces, dentro de en biología les han enseñado las fases de la mitosis, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y de la mitosis, por ejemplo, ¿cuál es? Es la fase M del ciclo celular, ¿no? La anafase, la telofase, pero es parte del ciclo celular. El ciclo celular no solamente es mitosis, sino es la fase G1, la fase S, donde se sintetiza el ADN, la fase G2, y cuando la célula está en etapa G0, es que es un estado latente, está como decir, está quietecita, no puede estar tiempo ahí en estado G0.
Eso se llama estar en un estado latente, estar en un estado quiescente, ¿no? Y esto contribuye a la longevidad. O sea, mientras más tiempo sea, mientras más largo sea su etapa G0, una célula es más longeva, vive más tiempo. ¿De acuerdo? Ya, ¿ok? Y bueno, ¿cómo sacamos a una célula del estadio G0? Le aplicas factores estimulantes, que son factores estimulantes de colonias. Tú le aplicas y la sacas de ese estadio G0 y le obligas a activar su ciclo celular, ¿no? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en pacientes que son sometidos a un trasplante de médula. Para recolectar células madre, tú le aplicas factores estimulantes de colonia para